Hola, bienvenidos a mi canal de costura, soy Rizaidi y hoy te estaré enseñando cómo coser una falda Eva C con pretina anatómica usando mi patrón de falda Rosy. Lo podrán conseguir en el enlace que les dejaré debajo de este video y estará disponible desde la talla XS hasta la 3XL. Y podemos empezar uniendo los patrones. Estos van armados en forma de rompecabezas, uno al lado del otro y cada uno tiene un número para identificar dónde va ubicado. Empezamos uniendo la falda delantera con cinta pegante, así como pueden ver. Y mis patrones los podrán encontrar en tamaño carta. Vienen para imprimir en escala 100% personalizado. No será necesario recortar borde de hojas, ya que viene con una medida adecuada para solo ir pegando uniendo con cinta pegante. Y aquí pueden ver cómo queda unido todo el patrón. Están las pretinas tanto delantera como posterior y la falda delantera y posterior. Mis patrones tienen una línea de verificación de 20 centímetros. Pueden usar su regla o escuadra para verificar que el patrón está impreso de la manera adecuada. Si esta línea mide los 20 centímetros, como pueden ver acá. Y también indica la cantidad de tela que van a usar según su talla. Y ya podemos empezar a cortar nuestro patrón. Y aquí les muestro el tipo de tela que estaré usando. En mi país es conocida como algodón gofre y es un tejido fino, es un tejido plano que no estira y tiene una caída suficiente ya que este patrón va cortado al bies de la tela. Y también estaré usando una entretela que tiene adhesivo para pegar. Y ya podemos estirar nuestra tela. Como pueden ver, este es el ancho, este es el largo. Y vamos a ubicar los patrones al pies o al sesgo de la tela. Y los patrones tienen la línea de hilo que está ubicada a 45 grados, indicando así que este va cortado al bies de la tela. Y con su cinta métrica pueden verificar desde esta línea hasta el borde de la tela para que puedan saber si su patrón está ubicado correctamente. Y también hacemos lo mismo con la parte posterior de nuestra falda.
Y teniendo esto listo, ya podemos empezar a cortar nuestras partes. Y como el patrón le indica, nuestra pretina va cortada 2 veces cada parte, tanto la posterior como la delantera, y debemos verificar que esta esté al hilo de la tela. Esta no va al bies o al sesgo de la tela, sino al hilo de la tela. Y ya teniendo nuestra pretina cortada, debemos cortar en entretela, por cada parte una sola vez. Cortada. Y bueno, ya teniendo todas nuestras partes cortadas, podemos empezar a coser y a unir. Y podemos, antes de empezar a coser la pretina, primero debemos hacer estos piquetes en el centro para que a la hora de unir nuestras partes junto con la falda se nos haga mucho más fácil, ya que vamos a estar uniendo partes curvas. Y no olvidemos de marcar nuestras partes con alguna tiza o marcador para que podamos identificar mejor nuestras partes, tanto la delantera como posterior, y no perdamos tiempo a la hora de coser. Y así como está ubicada nuestra tela, vamos a empezar a unir con los alfileres, ya que vamos a pasar una costura por esta parte de nuestra pretina, por la parte de arriba. Y recuerden que en la parte de abajo está nuestra entretela, que también la vamos a unir, y al voltear esta va a quedar en el centro de nuestras telas. Y hacemos el mismo procedimiento con nuestra pretina posterior, marcamos los centros de nuestra pretina. Y antes de coser nuestra pretina, vamos a pasar una costura por todos los costados de nuestra falda eh, por separado, sin unir aún las costuras. Podemos pasar una costura con nuestra overlock, o si no tenemos overlock, podemos pasarle un zigzag con nuestra máquina casera. Y es importante hacerlo porque este tipo de tejidos finos se deshilachan fácilmente. Entonces así nos aseguramos que no se nos deshilache. Y ahora sí podemos pasar a unir nuestra pretina. Recuerden que vamos a unir por la parte de arriba de nuestra pretina. Vamos a pasar una costura a 1 centímetro del borde.
queden mejor los acabados de nuestra falda, lo mejor es que vayamos planchando. Vamos cosiendo y vamos planchando. Aquí estoy planchando las costuras de los costados antes de unirlas. Y ahora vamos a proceder a planchar nuestra pretina para que se pegue la entretela a la parte de la pretina. Y miren cómo se ha pegado esta bien a la tela. Ya aquí también podemos abrir para que planchemos por separado. Justo aquí al bordecito de la costura del centro vamos a pasar una costura de asentamiento para que nuestra pretina no se nos devuelva. Procuremos que esta costura no nos quede hacia el lado donde está la entretela, sino hacia el otro lado, que es la parte de la pretina que va a ir por dentro. Y justo allí, al bordecito de este centro, vamos a pasar esta costura de asentamiento, así como pueden ver. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer tanto con la pretina delantera como la posterior. Vamos a enfrentar nuestra falda por el derecho y vamos a unir solo un costado de la falda. En el otro costado irá el cierre y lo vamos a unir después. Chicas, aquí tenemos nuestras pretinas y algo que debemos tomar en cuenta es que la parte de donde va la entretela es la que va a quedar por fuera de nuestra falda, tanto la parte delantera como la parte posterior. Y ahora vamos a enfrentar nuestra pretina, así como están viendo, y vamos a unir solo un costado, ya que el otro costado quedará para el cierre. Debemos asegurarnos de centrar bien nuestra pretina antes de pasar la costura. Una vez cosida el costado, yo le quito un poco aquí en esta parte del centro para que al voltear la pretina no haga como un bulto allí. Y también le paso una plancha allí, lo abro y paso una planchita antes de voltear. Volteamos y volvemos a planchar y aquí pueden ver cómo va quedando nuestra pretina. Antes de unir nuestra pretina a la falda, debemos marcar los centros de nuestra falda, tanto de la parte delantera como la parte posterior. Y se recuerdan que habíamos marcado también nuestra pretina con piquetes en el centro. Bueno, es justo para eso, para que se nos haga un poco más sencillo a la hora de unir con costura.
Y aquí justo en los costados debemos abrir y también pasarle una plancha para que quede bien esas costuras allí. Y ya podemos proceder a unir nuestra pretina a la falda. Vamos a unirla con alfileres. Como estas partes son curvas, es importante que juntemos las partes que hicimos los piquetes en los centros para que después podamos ir colocando los alfileres alrededor de estas curvitas y que ellas puedan coincidir bien. Antes de cerrar nuestra pretina, debemos hacerle unos piquetes aquí en el centro de la pretina. Le hacemos unos pequeños piquetes para que al voltear nuestra curvita se pueda apreciar mejor la curva de la pretina. Y también debemos pasar costura con overlock o zigzag a la parte donde va unida nuestra pretina a la falda y al borde de nuestra pretina para que no se nos deshilache. Volteamos nuestra pretina hacia el frente de nuestra falda y unimos con alfileres. Les recomiendo que primero hirvanen la pretina antes de pasar la costura, para que así el acabado quede mejor. Miren cómo queda de linda nuestra pretina, tanto por fuera como por dentro. Lo que queremos es que nuestro acabado quede lo mejor posible. Y antes de colocar el cierre, primero debemos marcar el largo de este y normalmente el largo se lo marcamos después del topecito de abajo. Es decir, hasta donde llega el tope de nuestro cierre, vamos a marcar como unos centímetros hacia arriba
y es allí donde vamos a marcar en nuestra falda hasta dónde va a llegar nuestro cierre. Y enfrentamos nuestro cierre y podemos fijar con alfileres. Primero vamos a pasar una costura al borde de nuestro cierre para fijar y luego vamos a proceder a coserlo con el pie para cierres invisibles. Así podemos proceder a coser con nuestro pie para cierres invisibles. Fíjense cómo yo lo estoy colocando, es muy fácil. Se coloca el canal del cierre dentro de este canal del pie y vamos cosiendo, abriendo un poquito y llegamos ahí hasta el tope de nuestro cierre y luego procedemos a coser igualmente el otro lado de nuestro cierre. Algo que se me olvidó mencionar es que antes de colocar yo el cierre, lo que hice fue que lo planché para abrir un poco estas partecitas del cierre que se dificultan a veces. Por ejemplo, con este pie que es de plástico se me dificulta un poco. Entonces lo que yo hago es que primero lo plancho antes de fijar. Y miren, así ha quedado el cierre. Nos aseguramos de que este pueda subir normalmente. Y ya lo que nos faltaría sería unir la partecita del cierre aquí para poder cerrar con nuestra platilla. Ya les voy a mostrar cómo hacer. Y lo que vamos a hacer es que esta pestañita la llevamos hacia atrás y volteamos, ya que la costura la vamos a pasar por acá por el frente. Solo vamos a pasar una pequeña costura para que se quede fijo el cierre allí. Y ahora vamos a hacer el redito de nuestra falda. Yo lo que hago es que doblo como 1 centímetro o menos hacia adentro y paso una costura. La costura la vamos a pasar casi que al borde del redito porque luego vamos a quitar el sobrante de tela con una tijera y vamos a volver a voltear para así
cerrar nuestro ruedo. Y aquí procedemos a voltear nuevamente el ruedo y ahora sí vamos a pasar la costura que quedará final. Si te ha gustado este video y te ha servido, por favor no olvides darle like y suscribirte.